En muchas ocasiones he escuchado personas que dicen, en los tiempos de antes Jesús sanaba, habían prodigios, habían milagros, liberaciones extraordinarias, fluir de dones a capacidad dentro de las iglesias y manifestaciones aún fuera de la iglesia, hasta en las calles. Pero la pregunta es, ¿será que hoy no hay milagro? ¿Será que Dios ha cambiado? ¿Qué será lo que está pasando? ¿Los milagros cesaron o sigue Dios haciendo milagros? Quédate en este video. Dios te bendiga de una manera especial. Sé que Dios te va a ministrar. El libro de Lucas, capítulo 13, su verso 10, habla sobre Jesús sana a una mujer en el día de reposo. Dice la palabra, enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Hoy quiero hablarte sobre todavía Dios sigue haciendo milagros. El Dios de los milagros. El Dios que liberta, el Dios que sana. El de ayer, de hoy y hasta la eternidad. El que no cambia, el que no tiene sombra de variación. Hablando de nuestro Padre Celestial, Jesús de Nazaret, el que caminaba en las aldeas y le traían los enfermos, Él los sanaba. Le traían personas con diferentes problemas, quizás lunáticos, quizás endemoniados, y Jesús lo libertaba. Pero la cosa es que hoy en día escuchamos muchas vidas, personas, aún creyentes, más que nada creyentes, que los tiempos de antes no son lo mismo de hoy. Claro, no van a ser lo mismo. Estamos en otro siglo, estamos en otros tiempos. Pero el Dios Todopoderoso sigue siendo el mismo que ayer abrió el mar, el mismo que le dio vista a Bartimeo, el mismo que sanó a la mujer del flujo de sangre. Yo sigo creyendo que Él es el mismo y que sus manifestaciones siguen siendo la misma. Escuchamos también personas que dicen, ¿dónde está el Dios de Elías? El Dios que cuando tú dices, descienda fuego del cielo, entonces fuego va a descender. Yo creo que sigue siendo lo mismo. Creo que todavía Jesús sigue libertando, sigue sanando. Lo que pasa es que a veces hay hombres que no intimidan a capacidad con Dios, que sí entran en el secreto y vemos manifestaciones, pero cesamos. Y esto es constante. Hay que ser constante, hay que mantener una estabilidad, hay que tener carácter en las cosas que Dios deposita en nuestras manos. Hay que pedirle, Señor, tú me diste un don, dale el carácter a ese don, dale la entrega, dale el mantenimiento, buscarle en espíritu y en verdad. Y no dejar que eso que Dios te entregó cese. Me voy a dar a entender. Si tú sabes que Dios te usa en el don de sanidad, el don de profecía, el don de milagro, don de discernimiento de espíritu, don de fe, en el área donde Dios te use, tú tienes que usar eso. Cuando eso cesa, cuando tú lo dejas de usar, eso va a disminuir. Cuando tú le das el uso continuo, constante, los dones van a fluir, las manifestaciones van a ser visibles, van a ser continuas, van a ser fluidas. Por eso no puedes dejar de entrar en el secreto con el Padre y de usar lo que Dios te ha dado. Tú sabes que Dios te ha dado don de sanidad. Pues ¿por qué cuando alguien está enfermo no ora por él? ¿Por qué cuando hay una necesidad en la calle de un indigente, de un ciego, de una persona necesitada, no usa lo que Dios te ha dado? Dios no ha cesado de ser el Dios que fluye, el Dios que liberta. Lo que hemos cesado de tener esa fe de que Dios lo puede hacer somos nosotros los hombres. Por eso debemos de pedirle al Señor que levante una generación que le crea, que tenga una identidad clara ante Dios, que sepa lo que tiene de parte de Dios y con sabiduría, con humildad, usemos lo que Dios nos ha entregado. También quiero poner pautas claras en esto. Hay enfermedades producidas naturalmente, el cuerpo la produce. Hay enfermedades que nos llegan, hereditarias, generacionales, y cancelamos todas esas cosas en el nombre de Jesús. Pero hay enfermedades producidas por el mundo espiritual, en otras palabras, por los demonios. Sabemos que cuando el enemigo
fue descendido del cielo, el Señor dijo, ay de los moradores de la tierra, porque ahí va. Y estaban también los ángeles caídos, el aire está contaminado de ángeles caídos. Y tenemos que tener pautas claras sobre esto. Hay enfermedades producidas en los cuerpos por demonios, por desobediencia, por consecuencias que yo hice en el pasado. Y hay que pedirle a Dios que nos dé la claridad, porque llegan situaciones a nuestras vidas. Y el caso de la mujer que hemos leído, la mujer que estaba encorvada, dice la palabra, cuando Jesús vino a ella y la llamó, le dijo, mujer, tú eres libre de tu enfermedad. Pero ella estaba encorvada. Había un espíritu que la mantuvo a ella por 18 largos años encorvada, atribulada, agobiada, sintiendo esta tutuma detrás de su espalda. Un sufrimiento constante, un sufrimiento continuo. Hay cosas que nos tocan vivirla, pero debemos de creer y confiar que hay un Cristo que sana, un Cristo que liberta, un Cristo que yo tengo que creer que Él sigue siendo el mismo. Es la fe a veces la que nos hace falta. Pidámosle a Dios fe. En Osea habla que mi pueblo perece por falta de conocimiento, por falta de entendimiento. Hay que escudriñar las escrituras, entender que en ella está la vida eterna y pedirle al Dios Todopoderoso que sane nuestras vidas. Puede ser que tú estés viviendo un momento de enfermedad a largo plazo y puede ser que sea un proceso de Dios hacerte entender algo, o tú tengas algo en tu vida, quizá no has perdonado a alguien y eso puede producir enfermedades, sí. Puede producir enfermedades en tu cuerpo y tú no has perdonado a alguien. Perdona y tu alma va a ser libre. Perdona y tú serás libre de la enfermedad, va a ser sanado de la enfermedad. Hay que examinarnos de por qué provienen las cosas, por qué la vivimos. Amén. Otras son aguijones que hay que cargarla con ella, y como a Pablo el Señor entonces te dice a través de la palabra, bástate en mi gracia. Pero hay que examinar las cosas porque llegan. Siempre creyendo y confiando que tenemos un Dios que es todopoderoso y que obra en lo imposible. El verso 11 de Lucas 13 dice la palabra que había una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad. Había un espíritu que le estaba atormentando a ella. ¿Tú sabes por qué quiero hacer énfasis en esto? Porque debemos en estos tiempos pedirle a Dios el don de discernimiento de espíritu, el don de discernimiento espiritual. Porque si no es por el don, tú no te das cuenta las cosas que a veces tú las estás viviendo. Yo tuve experiencia de enfermedades que si no es porque Dios permite que tú tengas tal don o Dios te da el regalo de tal don, yo entendía esto no era una enfermedad por enfermedades naturales, sino yo entendí por el mismo don. Tenía la capacidad, el entendimiento, el conocimiento de entender, que eras un espíritu de enfermedad. Yo sentía que algo se me movía en el cuerpo, que aquí, allá. Y por el mismo don y el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida me hizo entender, esto es un espíritu de enfermedad que se ha incrustado en tu espalda. Y yo pude entender hasta que Dios me hizo libre de esto. Esta mujer tenía en su espalda también un espíritu de enfermedad llamado encorvada, vamos a decirlo así, siendo encorvada por ese espíritu. Entonces examínate y pídele a Dios, Señor, sáname. Si esto es un espíritu de enfermedad, hazme libre. Yo fui libre del espíritu de enfermedad. Y Dios también, así como te liberta, te usa para también libertar a otros en el nombre de Jesús de enfermedades. Hasta un día llegó la sanidad a mi vida, llegó la liberación a mi vida. Hasta un día, todo es hasta un día. Esta mujer fue libre del espíritu de enfermedad. Dice la palabra que cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de la enfermedad. Confía, mujer de Dios. Confía en la situación que tú estás viviendo de enfermedad. No, mire, esto es para siempre. No declare esa palabra. Yo tengo que vivir con esto. No la declare esa palabra. Porque la Biblia dice que debemos de declarar las cosas que no son como si fueran. Declara lo que no es. Declárate sana. Declárate libre. Declara que Jesús sigue siendo el mismo. Yo soy de la que creo que hoy Dios sigue haciendo milagros. Que hoy mi enfermedad es quitada.
que hoy mi úlcera es sanada, que hoy tu cáncer es desarraigado de tu cuerpo, que hoy el espíritu de diabetes tiene que ser desarraigado. Yo creo en eso, yo creo en los milagros. Desde niña he estado involucrada en cosas de milagros y sanidades y dones que son poderosos en Dios, y yo lo creo. Yo lo he visto en mi vida y sé que Dios sigue siendo el mismo. Por eso yo hablo mucho de los dones y las sanidades, porque yo he vivido esto. Es porque lo he experimentado en el secreto, en Dios. He visto a Dios obrar en milagros y testifico y declaro que sigue siendo Dios, el mismo que hace milagros, el mismo Dios que sana. Dios puede sanar tu vida. Sigue confiando en Dios, declárate sana. Cuando Dios te sana, cuando Dios te liberta, síguete congregando, sigue dándole gracias a Dios. Dale la gloria a Dios. Y como Jesús le decía a la persona también cuando sanaba, vete y no peques más. Mantente tu vida en consagración, en sanidad, porque también Él dice para que no te venga algo peor. Hay que ser claro y hay que poner pautas claras para que la gente entienda. Que Dios te bendiga de una manera muy especial. Espero que esta palabra te edifique y cree en Jesús. Yo sigo creyendo que hay un Dios que sana. Sigo declarando que hay un Dios que liberta, un Dios que abrió el mar y que hoy lo sigue abriendo. La tormenta que tú estás viviendo, Dios la puede callar, decirle mal, calla y enmudece. Tormenta de tu vida, calla y enmudece. Sigue creyendo en el Dios de los milagros y decláralo, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Que Dios te bendiga.